¿Qué tal amigos? En este nuevo video quiero hablarles acerca del Arca de la Alianza y cuál es su ubicación. ¿Sí? La pregunta sería ¿dónde está actualmente el Arca de la Alianza? Para aquellos que no sepan qué es el Arca, les voy a dejar aquí en la letra I un video que habla acerca justamente del Arca y de otros muebles del santuario. Pero la pregunta sería, ¿qué pasó con el arca? ¿Va a ser encontrada nuevamente o no? Bueno, hay varias teorías sobre el arca de la alianza. Una de ellas dice que fue llevada a Egipto en una de las luchas que tuvo Israel con los egipcios. Esta es la teoría que plantea la famosa película de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Hay otra teoría que dice que el arca fue llevada a Etiopía, que el rey Salomón le entregó como un recuerdo, como un souvenir a la reina de Saba, que era la reina de Etiopía, el arca de la alianza. Imagínense ustedes, ¿no? Salomón construye un templo tan grande para luego entregar el arca que iba a ser justamente depositada en ese templo a una nación extranjera. Es una teoría bastante alocada, pero hay muchos que creen que el arca está en Etiopía. Sin embargo, si vamos a ser rigurosamente bíblicos, podemos afirmar que el arca nunca ha salido de Jerusalén. Es decir, el arca continúa actualmente en Jerusalén de una manera oculta, de una manera escondida. Yo voy a leerles una cita de esta teoría, que es la que yo creo personalmente, que el arca todavía está en Jerusalén desde la época del cautiverio babilónico. Fue justamente el rey Nabucodonosor quien destruyó el templo de Salomón, y se llevó a Babilonia gran parte de los utensilios y del mobiliario del templo. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, no se menciona que se haya llevado el arca, ni tampoco se menciona que el arca haya regresado en la época de Nehemías y la reconstrucción de Jerusalén. Por lo tanto, según libros históricos hebreos como los Macabeos, y según la tradición, se dice que el arca todavía está en Jerusalén. De hecho, el arqueólogo amateur Ron Wyatt, que incursionó en Jerusalén, dice haberla encontrado, aunque recibió instrucción divina de que el arca debía permanecer oculta allí. Voy a leerles una cita de este libro que se llama Profetas y Reyes, de Elena G. de White, que habla justamente de qué pasó con el arca de la alianza, ¿sí? En la época del cautiverio babilónico, en la época en que Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Y dice lo siguiente: entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada, que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del Decálogo. Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Interesante. Esa arca sagrada está todavía escondida, no ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Bueno, ¿qué nos dice esta cita? Que cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, hubieron hombres santos que escondieron el arca en una cueva. Se han encontrado, por medio de excavaciones, cuevas y pasadizos que comunican el monte del templo con el monte Moría, por ejemplo, o el Gólgota, el monte de la calavera. Y una de las teorías dice que el arca de la alianza fue depositada justo debajo del lugar donde Cristo fue crucificado. Es una posibilidad, yo lo creo posible, aunque no puedo afirmarlo a ciencia cierta. Lo que sí creo es que el arca fue escondida en una cueva y que permanece oculta allí hasta el día de hoy.
y que no va a serle de vuelta nunca más a Judá e Israel. Por más que construyan un templo, por más que quieran empezar sacrificios en Jerusalén, como lo están queriendo hacer ahora, el arca nunca más les va a ser de vuelta y va a permanecer oculta allí. Ahora la pregunta es, ¿se va a encontrar nuevamente el arca? ¿Se va a manifestar al mundo? Bueno, voy a leerles otra cita que también es de la misma autora, pero esto está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1123, y dice lo siguiente. El título dice: La ley preservada en el arca. Dice así: Y dio Cristo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y dice: Nada escrito sobre estas tablas podía ser raído. El precioso registro de la ley fue colocada en el arca del testamento y está todavía allí. O sea, nuevamente lo dice, ¿no? Que todavía está allí, oculto y a salvo de la familia humana. Pero en el tiempo señalado por Dios, Él sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado. Bueno, según lo que dice esta cita, el arca va a ser encontrada en el tiempo final como un testimonio contra el pecado. Otra cita también dice lo siguiente: Hay abundantes evidencias de la inmutabilidad de la ley de Dios. Fue escrita con el dedo de Dios para no ser nunca borrada, para no ser nunca destruida. Las tablas de piedra están ocultas por Dios para ser presentadas en el gran día del juicio, tal como Él las escribió. Esta otra cita nos dice que va a ser encontrada el arca y las tablas de piedra, pero en el día del juicio. Evidentemente esto es poco antes de la segunda venida de Cristo. Dice: Cuando el juez se siente y se abran los libros y cada ser humano sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en ellos, entonces las tablas de piedra, ocultas por Dios hasta ese día, serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Entonces los hombres y las mujeres verán que el requisito indispensable para su salvación es la obediencia a la perfecta ley de Dios. Nadie encontrará excusa para el pecado. Por los justos principios de esa ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o de muerte. Bueno, básicamente lo que plantea estas citas, primero que el arca está todavía oculta en una cueva, fue puesta allí a salvo en la época del cautiverio babilónico. Y la otra cuestión que plantea es que va a ser encontrada el arca de la alianza, van a ser encontrados los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo, pero va a ser poco antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, no es que va a ser encontrada y puesta en un museo y la gente va a ir a visitarla, sino que va a ser encontrada y va a ser manifestada, quizá por un acto milagroso de Dios, como testimonio contra el pecado, contra la idolatría y contra el falso día de reposo. Así que bueno, esta es la teoría que yo creo sobre el arca de la alianza, qué pasó con el arca, dónde está actualmente y si se va a encontrar o no. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle a me gusta, dejen sus comentarios acá abajo y compartan este video y suscríbanse al canal. Así pueden recibir notificaciones de cada vez que subo un video nuevo. Aquí les dejo las redes sociales para los que se quieran comunicar conmigo o seguirme a través de esas redes. Les mando un abrazo y hasta el próximo video.